Muy buenos días, mi nombre es Karen Palacio, yo soy internista endocrinóloga en la clínica y el tema que les voy a presentar hoy es ¿estamos igual o hemos mejorado en el enfoque diagnóstico de la enfermedad tiroidea? Inevitablemente cuando hablamos de patologías endocrinas tenemos que recordar un poquito de la fisiología, ¿cierto? Como todo en endocrinología es hipotálamo, hipófisis, glándula. El hipotálamo es el que va a producir, en el caso de la hormona tiroidea, la hormona liberadora de TSH o TRH, que estimula la hipófisis anterior y produce la TSH, hormona estimulante de la tiroides. Y la TSH va a producir una liberación de T3 y T4, la T4 es la que se produce más, pero es la T3 la que está activa, y la T3 va a tener una acción intracelular, básicamente intranuclear, como lo vemos en esta gráfica. Siempre en endocrinología lo más importante es, antes de hacer cualquier prueba de laboratorio, es primero la sospecha clínica, segundo la confirmación por laboratorio y tercero una imagen en caso que se requiera. Para ubicar siempre el daño, para recordarles cuando hablamos de cuando hay una deficiencia o un exceso primario o secundario, lo primario en este caso sería cuando hay daño de la glándula tiroides o hay un exceso, ¿cierto? Y secundario es cuando tenemos una alteración del sistema nervioso central, sea del hipotálamo o de la hipófisis. Digamos, los más puritanos pueden decir que cuando hay una alteración hipotalámica hablamos de un daño terciario, hipofisiario sería secundario, pero en general, dado que es muy rara la patología pituitaria, que no curse con otras cosas, vamos a hablar generalmente de un daño secundario cuando sea el sistema nervioso central. Y las hormonas tiroideas, ya les dije que la que más se producía era la T4, a través de las deyodinasas se van a activar o inactivar. La deyodinasa tipo 2 es la que va a convertir la T4 en la T3, que es la hormona activa, y la deyodinasa tipo 3 es la que va a encargarse de inactivar tanto la T3 como la T4. Vamos a hacer unos casitos un poquito interactivos, no tengan temor en participar. La idea es que aprovechemos bastante esta sesión. Entonces, tenemos esta mujer de 35 años que nos refiere que tiene como antecedentes importantes la madre y 2 hermanas con hipotiroidismo. Y ella presenta un bocio, como vemos en la figura, de 3 años de evolución. Ella refiere que tiene cansancio fácil y tiene caída de cabello. Se sospecha pues por el cuadro clínico y los antecedentes que tiene hipotiroidismo y participen por favor, ¿cuál creen ustedes? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A, se debe hacer medición de TSH T4 libre. B, se debe hacer medición de TSH, T4 libre, T3 total, anticuerpos antitiroideos y ecografía de tiroides. C, se debe hacer gammagrafía de tiroides para estudio de bocio. Y D, se debe hacer medición de anticuerpos contra el receptor de TSH o los TRAPS para diferenciar entre tiroiditis de Hashimoto en fase de hachitoxicosis versus enfermedad de Graves. ¿Quiénes votan por la A? ¿Quiénes por la B? Están muy tímidos, participemos. ¿Quiénes votan por la A? Bien. Por la B, ¿quiénes creen que es la respuesta correcta? La C y la D. Entonces estamos entre la A y la B. Acá hay un distractor y es que cuando tenemos una sospecha de una patología tiroidea, hipotiroidismo, la medición de T3 no se hace, ¿sí? Entonces ese es el distractor que les ponía por acá, porque la T3 se mide cuando tenemos sospechas de hipertiroidismo, porque hay unos casos, no son los más frecuentes, pero los podemos ver, que hay T3 toxicosis. Entonces siempre que tenemos un paciente de primera vez con sospecha de hipotiroidismo, medimos la parejita, la TSH y la T4, y si es una sospecha de hipertiroidismo, que no sería el caso de la paciente, adicionamos a la TSH y a la T4 la T3. ¿Por qué medimos la parejita? Siempre que hay un hipotiroidismo, por ejemplo, vamos a tener la T4 como baja, ¿cierto? Pero la TSH nos va a ubicar el daño. Yo tener una TSH normal, inapropiadamente normal, o baja, me puede hablar de un hipotiroidismo secundario, ¿sí? Sin embargo, es muy raro tener hipotiroidismo secundario aislado, entonces yo voy a tener siempre algunas otras cosas asociadas que me van a ayudar en la clínica. Voy a tener de pronto una falla gonadal primaria o secundaria, perdón, o un hipocortisolismo central, o voy a tener cualquier otra cosa.
Entonces siempre voy a tratar de medir la parejita. Si yo tengo la TSH normal y la T4 normal, en el caso, por ejemplo, de la paciente, pues el paciente no tiene nada, es un paciente que está normal. Si yo tengo la T4 baja y la TSH elevada, pues voy a decir que el daño está en la glándula, ¿sí? Primario, porque tengo el sistema nervioso central bueno, entonces tengo capacidad de que la TSH esté alta, sin embargo la producción a nivel glandular va a estar alterada. Si yo tengo, por ejemplo, la T4 baja, en este caso sería hipotiroidismo, pero la TSH baja o inapropiadamente normal, hablaría de un hipotiroidismo de origen probablemente central. Hay otras causas, pero eso sería como lo más frecuente en este caso. Si yo tengo la T4 alta, que sería en este caso de acá, pensaría en un hipertiroidismo. Si tengo la TSH alta adicionalmente, pensaría que el daño es central, es un hipertiroidismo central que también es muy raro, pero si la T4 está elevada y la TSH está baja, pensaría en un hipertiroidismo primario. Como les decía, el distractor de la respuesta B que nos puede hacer confundir es que se medía la T3, entonces no es adecuado medir T3 cuando hay sospecha de hipotiroidismo, sí se hace cuando tengo un paciente por primera vez de hipertiroidismo. Y recordar que hay pequeños cambios en la T4 que me dan grandes cambios en la TSH, ¿sí? Yo puedo tener una TSH muy elevada y una T4 normal y eso me puede estar hablando que de pronto hay una falla tiroidea leve en el paciente. Como en general pues en medicina y en muchas cosas se utiliza la campana de Gauss para describir la normalidad en los datos. Para definir cuál es la normalidad de las pruebas de función tiroidea, se cogieron muchos pacientes sanos, saludables, y se hizo medición de la función tiroidea. A 2 desviaciones estándar está el límite superior, que es más o menos 4, por eso se dice que el rango de normalidad va entre 0,4 y 4, pero a una desviación estándar está 2,5, es decir que eso sería lo normal de lo normal, ¿cierto? Sin embargo, yo puedo tener pacientes en los extremos, en las colitas de esta campana de Gauss, que siguen siendo normales. Entonces, sobre todo en pacientes ancianos, yo tengo que tener muy presente eso, como les voy a mostrar, porque probablemente la normalidad en estos ancianos esté más por estos lados. Entonces, yo no puedo pretender que un rango poblacional se aplique para todos los pacientes, pero en general se van a mover alrededor de 2,5 la mayoría de pacientes. Vamos con este segundo caso clínico. Tenemos un hombre de 27 años de edad que no tiene antecedentes familiares y está asintomático y les consulta porque quiere un chequeo ejecutivo. Y con respecto entonces a este caso, para que participemos, la tamización de hipotiroidismo con TSH en población asintomática se recomienda. Me van a decir cuál creen que es la correcta. A. En este paciente, además de TSH para el chequeo ejecutivo, se debe hacer medición de anticuerpos antitiroideos. ¿Quiénes votan por la A? B. Se justifica la medición de TSH en este paciente para búsqueda activa de hipotiroidismo dada la prevalencia alta de la enfermedad. ¿Quiénes votan por la B? C. Algunas guías recomiendan la tamización de pacientes mayores de 60 años, especialmente mujeres. En este caso no estaría indicada la medición de TSH. ¿Quiénes votan por esta? Y D. En este paciente, además de TSH para chequeo ejecutivo, se debe hacer ecografía de tiroides. Bueno, ¿quiénes votan por la A? Ya leyendo todas las preguntas. Por la B. Por la C. Muy bien. ¿Y por la D? Esta pregunta es difícil, porque miren que no les puedo decir que, digamos, haya una guía clara, sobre todo porque es como un poquito de recomendación de expertos. Entonces, les traigo la recomendación de tamización en población saludable que traen las diferentes guías. La Asociación Americana de Tiroides, la ATA, recomienda tamización en personas mayores de 35 años cada 5 años. Esto no tiene evidencias grandes, pero pues es lo que recomienda la guía. Estas 3 asociaciones que vemos acá, dice que probablemente se tamice en pacientes mayores, pero vamos a ver que aquí hay una controversia grande porque los mayores van a tener la TSH más alta y es normal, ¿sí? Pero las guías de Reino Unido, que son estas 2, dicen que existe evidencia insuficiente para hacer la tamización. Entonces, por eso
No se sientan mal si dudaban de esta pregunta porque es difícil, ¿sí? Digamos que, aunque no está en la guía, lo que yo pienso, hacer tamización para población saludable o asintomática no tendría pues como ninguna validez, ¿sí? Porque de todas formas tenemos que contener el gasto. Y tampoco hacer tamización por síntomas, que se me cae el pelo, que estoy gorda, la obesidad no tiene nada que ver con la tiroides, que tengo la piel seca, que estoy deprimida. No les quise por hora de tiempo pues traerles como los estudios, pero realmente la asociación de los valores de TSH con síntomas es cero. Entonces los pacientes no los podemos tamizar por síntomas, diferente al caso inicial donde es una paciente con bocio, con antecedentes claros en todas las mujeres de su familia. En esta paciente probablemente sí haya una indicación más clara de hacer la tamización. Y cuando el paciente tiene obviamente un antecedente de una cirugía tiroidea, de una yodoterapia previa o de una disfunción tiroidea en embarazo, un paciente que ya de entrada tenga alguna disfunción, pues yo debo volverla a medir, o que utilice medicamentos como la miodarona, como el litio, que pueden hacer alteraciones de la TSH. Pero hacer esta recomendación poblacional, aunque no hay una evidencia, digamos que es algo como de opinión de expertos, la idea sería no hacer tamización generalizada ni tampoco hacerlo guiada por síntomas. Vamos a mirar este caso. Mujer de 37 años quien tuvo un aborto espontáneo hace 6 meses, pero desea un nuevo embarazo. Ella les trae estos exámenes, una TSH de 8.3, una T4 libre de 1.26 en rangos normales y unos anticuerpos positivos. ¿Cuál de estas es no correcta? Es incorrecta. Los paraclínicos actuales están en probable relación a hipotiroidismo subclínico y se debe repetir la TSH y T4 libre para confirmar el diagnóstico. B. Se debe hacer medición seriada de los anticuerpos antitiroideos cada 8 o 12 semanas hasta que estén negativos. C. La ecografía de tiroides no está recomendada de rutina para el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. Y D. Si al repetir las pruebas tiroideas se confirma el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico, podría estar justificada la suplencia con bajas dosis. ¿Quiénes creen que la incorrecta es la A? La B. La C. Y la D. ¿Todas son correctas? Bueno, la respuesta es la B. Muy bien. No es correcto hacer medición seriada de anticuerpos antitiroideos. Los anticuerpos antitiroideos me hablan simplemente que el paciente tiene una tiroiditis autoinmune, una tiroiditis de Hashimoto. Da lo mismo que los anticuerpos estén en 50 o estén en 5000, simplemente quiere decir que ese paciente tiene un daño. Si yo mido hoy en una paciente, que me pasó en esta semana en la consulta, me llega una paciente quien tiene 50 años al momento que la veo y tiene un hipotiroidismo desde los 14 años, con unos anticuerpos francamente positivos al principio, llega hoy súper contenta que porque son negativos, ya no tiene tiroides a quien atacar. ¿Sí? Entonces no es que esté mejor, simplemente que pues no hay glándula a que atacar, entonces los anticuerpos no se miden de forma seriada. Eso es una mala práctica y es un desconocimiento de la fisiopatología de la enfermedad. Y aquí para recordar entonces que el hipotiroidismo subclínico y el hipertiroidismo subclínico también es cuando yo tengo una TSH alta pero menor de 10 y una T4 libre normal. Y el hipotiroidismo manifiesto es cuando ya la T4 baja, ¿sí? Aquí les quiero hacer una claridad y por eso les traigo como esta palabra resaltada. Esto es una definición bioquímica, por favor. Así se llame subclínico, simplemente ustedes se van a fijar en las pruebas de laboratorio. Que es que a mí se me cae el pelito, que estoy cansada, gordita, no tiene nada que ver. Entonces, la definición de las patologías subclínicas tiroideas es netamente por la hojita del laboratorio y eso es que la T4 esté normal. Eso ya se habla de subclínico, sea hipo o hipertiroidismo. ¿Sí? Entonces, una TSH alta en hipotiroidismo subclínico y una T4 normal, y también vamos a ver que puede ser mucho más frecuente en mujeres ancianas. Y no implica anormalidad. Cuando se encuentren esto, por favor verifiquen que no hayan causas de elevación aguda de la TSH. Si yo tengo alguna enfermedad, un uso de medicamento crónico, si yo acabo de salir de una hospitalización reciente, puede ser que la TSH baje en el tiempo y que sea simplemente una consecuencia de esto agudo que el paciente sufrió. Se miden los anticuerpos para mirar si es de pronto una tiroiditis que tiene el paciente de base a vigilar en el tiempo.
Siempre comprobar, yo no hago diagnóstico ni tratamiento solo con una prueba tiroidea. De 2 a 3 meses debo verificar lo que el paciente me trae y no mido de forma seriada los anticuerpos. Yo les digo a los pacientes, usted es O positivo hoy y hasta que se muera, o sea, es positivo y punto. Eso no, simplemente le da a usted el apellido a la patología que está viendo. Y la ecografía no se utiliza tampoco de tamización en pacientes, ni siquiera que les presenten una alteración tiroidea, pero si se la lleva al paciente, pues va a tener cambios de tiroiditis autoinmune. En cuanto al tratamiento, yo sé que la idea era hacer un poquito de enfoque diagnóstico, pero me parece importante puntualizar acá. Hay un estudio grande que salió en el 2017, que es el estudio TRUST, en los pacientes ancianos, donde se tomaron pacientes mayores de 65 años con hipotiroidismo subclínico, un promedio de TSH de casi 6,5, y dijeron, listo, a ustedes, señores, a la mitad del grupo les damos bajas dosis de levotiroxina y a ustedes no les vamos a dar nada. Y vamos a ver qué pasa con el tema de demencia, de enfermedad cardiovascular, de calidad de vida, de mejoría de síntomas, de marcha. Y se dieron cuenta desde el 2017 con este ensayo clínico muy bien hecho que faltaba en ancianos, que no hay evidencia de mejoría de estos desenlaces con el tratamiento. Entonces, este es un artículo de revisión, una revisión sistemática de 21 ensayos clínicos de más de 2.000 pacientes, donde se incluyó este estudio que les estoy mencionando en ancianos, y hicieron un análisis de qué pasaba en estos pacientes, si justificaba o no el tratamiento. Resulta que para mayores de 65 años, cuando se evalúa al año, calidad de vida, síntomas relacionados con la tiroides, cada vez menos tenemos que tratar por síntomas porque es lo más poco específico que hay, cansancio, síntomas depresivos, y no hubo diferencia en estos desenlaces, como ven acá. Luego del año y medio, en mayores, función cognitiva, tampoco hubo ningún cambio en estos pacientes. Y eventos duros cardiovasculares, mortalidad, incluso en eventos adversos tampoco hubo cambios. Entonces, probablemente en estos pacientes sí haya un poquito como elevación del perfil lipídico, pero que esto termine en desenlaces duros, previniendo desenlaces como mortalidad, alteraciones cognitivas, no hay ninguna evidencia. Y resulta que en pacientes menores de 65 años tampoco hay evidencia. Entonces, los pacientes que le lleguen a la consulta con un hipotiroidismo subclínico, que recuerden que se llama subclínico, pero es una definición de laboratorio, no tiene evidencia del tratamiento. Esta recomendación no va a aplicar para los grupos que voy a mencionar acá, y son las mujeres en embarazo y las mujeres en edad fértil que deseen embarazo, pues porque tienen un riesgo de embarazarse, y en pacientes muy jóvenes, pacientes pediátricos, porque sí puede alterarse la curva de crecimiento en los pacientes pediátricos. En las embarazadas y con deseos de fertilidad, yo creería que en unos años de pronto me escucharán diciendo que tampoco hay evidencia, pero por ahora se tratan porque estos ensayos clínicos sacan ese grupo de pacientes, pero parece que tampoco hay ninguna implicación en los desenlaces ni de abortos, ni de feliz término del feto, ni tampoco de la parte neurocognitiva cuando se evalúan a los 2 a 6 años. Pero por ahora estos grupos de pacientes sí se tratan. En general, entonces, cuando ustedes encuentren una TSH alta y una T4 libre normal, la deben reevaluar en 2 a 3 meses. Si sigue elevada, ustedes definen tratamiento, probablemente cuando es mayor de 10 con T4 libre normal, si el paciente es menor de 70 años. A veces uno tiene pacientes que les da tratamiento, que tienen un hipotiroidismo subclínico y se mejoran. Es válido hacer una prueba terapéutica por 6 meses porque todos los pacientes son individuales, pero en general tenemos que tener la mente abierta porque no todo es tiroides. Hay pacientes con trastornos depresivos, con deficiencias vitamínicas, con ferropenia, deficiencia de vitamina B12, otras condiciones que pueden imitar esos síntomas asociados a la disfunción tiroidea. Para la doctora Victoria, esta es una mujer de 90 años que consulta por pérdida de la memoria. Les llega a ustedes a la consulta con una TSH de 5.9 y una T4 normal, y el médico que los ve previamente a ustedes le indicó levotiroxina 75 microgramos. A los 3 meses vuelve a consultar la paciente con una TSH de 0.22, con insomnio, taquicardia y dolor torácico. La pregunta con la paciente es la siguiente:
En los pacientes ancianos debemos mantener una TSH alrededor de 1, dado el claro beneficio cardiovascular en quienes se hace la suplencia con levotiroxina cuando presentan hipotiroidismo subclínico. B. Debe indicarse terapia con metimazol, luego de realizar gammagrafía de tiroides, probablemente presenta un bocio multinodular tóxico. C. Debe continuar la terapia combinada de levotiroxina con antitiroideo para mantener una meta de TSH alrededor de 1. Y D. No está indicada la suplencia con levotiroxina en pacientes ancianos con hipotiroidismo subclínico, el valor de 5,9 en ella podría ser normal. ¿Quiénes votan por la A? Por la B, por la C y por la D. Muy bien. Entonces, como les comentaba, puede haber una mayor tendencia, realmente no es disfunción, es simplemente que normalmente ellos pueden tener una TSH normalmente elevada, y que puede haber una disminución de los requerimientos en estos pacientes. Y recordar que los pacientes ancianos no se comportan igual de acuerdo al rango de edad que presente. Entonces, el viejo joven es el que tiene entre 65 y 75 años, el viejo intermedio entre 76 a 85 años y el viejo como nuestra paciente mayor de 85. Y la TSH elevada en los pacientes viejo están asociados a longevidad en los estudios. No sé si lo alcanzan a ver muy bien, pero les quería traer los rangos normales. Esto es a una desviación estándar, acuérdense de la campana de Gauss, y miren cómo pacientes de 90 años o más pueden tener una TSH alrededor de 6 y para este paciente ser completamente normal, ¿sí? Entonces, ojo con el sobretratamiento de los pacientes ancianos, porque como en el caso clínico podemos llevarlos a problemas asociados con el exceso de hormona tiroidea. Tenemos esta paciente de 33 años, tiene 78 kilos y una labilidad emocional importante. Era previamente auxiliar de enfermería y por recorte de personal pues ahora está sin trabajo y les llega a la consulta con una TSH de 45 tomando 400 microgramos de levotiroxina. Se la cambiaron a levotiroxina de marca con esta dosis y la paciente no mejora. La siguiente afirmación es correcta, que la paciente tiene altos requerimientos, 5,7 microgramos kilo día. El cálculo es sencillo, dividen 400 entre el peso, en 478 y les da los microgramos por kilo por día. Se hace necesario evaluar si la toma de la levotiroxina es correcta, si la paciente es adherente y se puede realizar la prueba de absorción a levotiroxina. Se considera en la B que presenta resistencia central a hormonas tiroideas, por lo que se indica la T4 parenteral. D, se debe suspender la levotiroxina porque puede tratarse de sobredosificación y D, debe hacerse una gammagrafía con tecnesio para descartar adenoma tóxico. ¿Quiénes votan por la A? ¿Quiénes votan por la B? Está difícil el caso. ¿Quiénes votan por la C? Y por la D. ¿O remiten a endocrino? Es difícil, es un caso difícil. No sé si de pronto tengan ustedes pacientes con altos requerimientos de levotiroxina, así parecidos. Alto requerimiento es cuando el paciente que tiene un hipotiroidismo primario, ustedes hacen esa división de la dosis entre el peso y les da más de 2 microgramos por kilo por día. Más de 2 ya es un paciente que tiene altos requerimientos. Cuando a ustedes les llega un paciente así, lo primero que van a hacer es verificar si la toma es correcta, ¿sí? Recuerden que la hormona tiroidea se absorbe en el intestino delgado, entonces cualquier alteración del intestino delgado puede provocar que el paciente tenga un síndrome de mala absorción de la levotiroxina. También el Helicobacter pylori, también cuando hay alteraciones del pH gástrico puede haber alteraciones de la absorción o gastritis atrófica. Recuerden que la pastillita se toma en ayunas, con agua, esperando 1 hora para desayunar o para tomar cualquier otro medicamento y ojalá la marca sea la misma porque es una hormona y no son intercambiables. Que interfiere obviamente con la ingesta de alimentos, pregunten si se la están tomando con café o con juguito, que eso altera la toma. Y esta lista grandota es para decirles que en general decimos que 1 hora debe esperar, pero debe esperar 4 horas si el paciente tiene cualquiera de estas otras medicamentos. Alendronato, tienen que esperar 4 horas. Multivitamínicos, calcio, hierro, vitamina D, el Orlistat
y todo lo que sea de gastritis. Acuérdense que los pacientes con gastritis, tómese el omeprazol en ayunas. No, tiene que ser 4 horas después. No sé cómo lo van a organizar. La paciente del caso clínico le verificamos todo esto y la toma según la paciente era completamente correcta. Y les traigo este algoritmo de qué hacer cuando un paciente tiene más de 2 microgramos por kilo por día. Lo primero es, antes de irnos como a todo este enredo, que es digamos lo que hacemos nosotros en endocrino, es interferencia del medicamento con comidas o mala toma, que eso es lo primero que tienen que hacer. Y segundo, descarten una cosa que se llama pseudomalabsorción. Eso en términos cristianos quiere decir el paciente no se la toma. Hay pacientes que tienen ganancia secundaria, pacientes psiquiátricos. Acá contamos con la prueba de absorción de levotiroxina, que es una cosa muy sencilla. El paciente viene acá en ayunas, se le hace una medición de la T4 basal, se le da una carga supervisada de 1000 microgramos de levotiroxina, supervisada porque los pacientes la botan, van al baño, se la pegan en los carrillos. Entonces tenemos una enfermera que está pendiente que el paciente no haga nada, se tiene que quedar sentado, y se hace una medición a las 2 y a las 4 horas de la T4. Si la T4 a las 2 o a las 4 horas sube un 50% del basal, el paciente no se la está tomando, su intestino está indemne, simplemente por algún motivo no se la toma. Estos pacientes, digamos, las recomendaciones no es confrontarlos, sino apoyarse de alguna manera por psiquiatría. Puede ser un Munchausen o puede ser Yo tengo una paciente que es médica y le dije, vea, yo le voy a hablar claramente, usted no se la está tomando. Me dijo, sí, es que a mí me da pereza. Pues yo hago muchos turnos y a mí se me olvida, entonces yo le dije, listo, entonces yo se la voy a dar una vez a la semana. Que eso no lo hago con todas las pacientes, pero es una paciente que es médica y puede ir los lunes al consultorio a que yo se la supervise. Tengo otra también que está en casa por cárcel y entonces ella cree que si está mal, no la llevan a la cárcel. Y le dije, pues no es como la idea. Entonces, miren que esos pacientes ustedes desde el primer nivel lo pueden manejar, ¿sí? Y recuerden que en varios centros de la ciudad, incluidos acá, tenemos la prueba de absorción de levotiroxina para estos pacientes. Vamos al otro espectro. Tenemos una mujer de 26 años que les consulta por pérdida de 8 kilos en 3 meses, hiperdefecación, palpitaciones y labilidad emocional. Ustedes la palpan y le encuentran un nódulo tiroideo derecho de 2 centímetros y tiene este perfil tiroideo que sería en relación a una tirotoxicosis. La paciente requiere tiroidectomía total por probable cáncer de tiroides. B. Se indica levotiroxina y metimazol y ciclofosfamida para la orbitopatía. Cuando se encuentra nódulo tiroideo con TSH suprimida, se debe realizar gammagrafía para determinar si hay adenoma tóxico y de realizar BACAF guiado por ecografía. ¿Quiénes votan por la A? ¿Quiénes votan por la B? ¿Quiénes votan por la C? ¿Y quiénes votan por la D? Cuando ustedes encuentran un nódulo, lo primero que tienen que hacer es evaluar la TSH, ¿sí? No todo nódulo es igual a BACAF. Si la TSH está normal o elevada, miramos los patrones ecográficos y determinamos, ya eso es otro cuento, si necesitamos la biopsia o no, pero si la TSH está suprimida, como en este caso, no lo biopsiamos porque podemos llevar al paciente a una tirotoxicosis por la punción. La conducta a seguir sería la medición de gammagrafía de tiroides para evaluar si el paciente tiene un adenoma tóxico, esa es la respuesta. Para los más puritanos, hablamos de tirotoxicosis en general cuando tenemos un exceso de hormona tiroidea y de hipertiroidismo cuando ese exceso es por producción de la glándula tiroides. Esta grafiquita grábensela, es una gráfica muy sencilla, pero cuando hay enfermedad de Graves, que es una de las causas principales de tirotoxicosis, lo que hay es que el receptor de TSH se estimula en exceso por la TSH, entonces hay una producción, digamos, autónoma por una estimulación por anticuerpos que son medibles, que serían los TRAPS, los anticuerpos contra el receptor de la TSH. Si tenemos un paciente con una tirotoxicosis, los TRAPS nos ayudan a determinar si estamos ante una tiroiditis que puede ser transitoria o que estamos ante una tirotoxicosis por enfermedad de Graves, que estamos en proceso, doctor, de montar los TRAPS acá en la clínica, que son de mucha utilidad. Les hago un avisito parroquial. La TSH es una hormona glicoproteica, ¿sí?, que comparte
la subunidad alfa con la beta HCG, la LH, FSH y la TSH, ¿sí? Entonces, esto se los digo por un tema clínico importante. Entonces, si tenemos esta homología, podemos estimular el receptor de la TSH por otras hormonas diferentes a la TSH, por ejemplo, la beta HCG. Y esa sería la fisiopatología de la hiperemesis gravídica, ¿sí? Pacientes que tienen exceso de beta-HCG, que por su homología, como les decía acá, como es una hormona glucoproteica, pues se pega al receptor de la TSH y lo que hace es hacer una hiperestimulación. También puedo tener tirotoxicosis más rara, por ejemplo, por seminomas, ¿sí? Donde hay un exceso de patológico como marcador tumoral de la beta-HCG y ese paciente puede cursar con una tirotoxicosis que no es un hipertiroidismo. Hipertiroidismo es cuando es de acá y tirotoxicosis es por cualquier otra cosa exógena. Y puede ser por un exceso de la beta-HCG, que en el primer trimestre de embarazo, normalmente una embarazada puede estar sin síntomas y una TSH en rango inferior y no pasa nada. Estos son los anticuerpos contra el receptor de TSH, por eso el título de la charla es ¿hemos mejorado? Yo creo que sí, porque esto es una herramienta fundamental en varias cosas. Por ejemplo, si yo tengo una embarazada con una tiroiditis, no les puedo hacer gamografía, pero yo puedo hacer, por ejemplo, una medición de los anticuerpos contra el receptor de TSH, que si están positivos, me puede hablar de una autonomía de la glándula tiroides y probablemente un tratamiento distinto. Pacientes en oftalmología que se presentan con un exoftalmos unilateral y pruebas tiroideas normales, si los anticuerpos contra el receptor de TSH están positivos, se trata de una orbitopatía distiroidea. Me puede hablar también de la posible respuesta de los pacientes a los antitiroideos si tengo unos niveles muy elevados de los TRAP, se llaman así, de los anticuerpos contra el receptor de TSH, también me puede guiar el tratamiento. Esto está en varios laboratorios de la ciudad y es una herramienta bastante interesante cuando la sabemos usar en el diagnóstico diferencial de la tirotoxicosis. Los TRAPs van a estar positivos en los pacientes con enfermedad de Graves y reduce el costo en 47% porque nos permite un diagnóstico más rápido sin utilizar la gamografía de la tiroides. Y la orbitopatía, acuérdense que nos decían que la triada clásica, entre comillas, de la enfermedad de Graves era orbitopatía, dermopatía y acropaquia, pero resulta que es lo más infrecuente que haya. O sea, que uno encuentre como las tres cositas de las manifestaciones extratiroideas del Graves es muy raro. Entonces, solamente 1 de cada 4 pacientes con enfermedad de Graves va a tener orbitopatía. Entonces, el hecho de no encontrarla no quiere decir que el paciente no tenga una enfermedad de Graves. Y el tabaquismo empeora esas manifestaciones extratiroideas. Otra causa de la tirotoxicosis es la autonomía nodular, el adenoma tóxico más en mujeres jóvenes y el bocio multinodular tóxico en pacientes de más edad. Y otra causa es la tiroiditis, donde hay una inflamación de la glándula tiroidea, ¿cierto? Con una liberación aguda de la T4 preformada que dura 60 días en el cuerpo y cuando ya se acaba como este exceso, este depósito de T4, pues se va a estar baja y el paciente posteriormente va a presentar recuperación. La tiroiditis puede ser incluso posparto. Si yo tengo una materna con unos anticuerpos positivos, esto puede ser un predictor, 1 de cada 4 pacientes va a presentar una tiroiditis posparto y es motivo de vigilancia. Y otras causas de tirotoxicosis no hipertiroidea sería el estruma ovárico, el cáncer de tiroides metastásico muy raro, pero eso es reportado, y la tirotoxicosis facticia, que es que el paciente toma exceso de hormona tiroidea. En la clínica vamos a tener pérdida de peso, fibrilación auricular, debilidad, síntomas neuropsiquiátricos. Aquí sí cambiamos el chip, digámoslo así. Los síntomas de hipotiroidismo, raro que sí se asocien, pero los de hipertiroidismo sí, pérdidas de peso, depresión, ansiedad, arritmias, osteoporosis, sobre todo en pacientes ancianos. Pero en pacientes viejo, entre pacientes más grandes pueden tener un hipertiroidismo apatético, que es el paciente que está como lentico, como deprimido, como sin tanta actividad. Acá también es para pensar que pueda tener un hipertiroidismo. Bueno, y como les decía, la parejita siempre y la medición de T3 en los pacientes con tirotoxicosis, porque el 5% de los pacientes puede tener T3 toxicosis. Igual, el hipertiroidismo subclínico es que yo tengo una TSH suprimida y una T4 normal. Acá también
Tengo que hacer estudios porque la vigilancia no está muy indicada, dado que estos pacientes pueden tener osteoporosis y fibrilación auricular, entonces es bueno no ser tan contemplativos como en el hipotiroidismo subclínico, acá es diferente, y idealmente sí remitir a endocrinología. En la gammagrafía, pónganle bastante cuidado que viene un test en ese momento. Entonces la gammagrafía normal es que yo capto bien el tecnecio o el yodo en los dos lóbulos. La enfermedad de Graves es que hay una hipercaptación, una captación homogénea más marcada. El bocio multinodular tóxico por parchecitos, el adenoma tóxico en un solo lado y la tiroiditis hay una hipocaptación. ¿Listo? La A, ¿qué sería? Según lo que vimos. ¿Qué sería la A? Es una captación más fuerte y es homogénea. Una enfermedad de Graves, ¿cierto? Un bocio difuso tóxico. Esta que es una captación nodular focal, ¿qué sería? Un adenoma tóxico, muy bien. Esta que sería una hipocaptación, ¿qué sería? Una tiroiditis, muy bien. Y esta captación en parches, bocio multinodular tóxico. Si yo tengo un paciente que no le palpo nódulos al examen físico, tengo una glándula que se palpa inflamadita, que tengo una tirotoxicosis, puedo hacer la gammagrafía o puedo hacer los TRAPS, porque si los TRAPS son francamente positivos, me habla de autoinmunidad y que yo estoy ante una enfermedad de Graves, pero si son negativos, pues es una condición transitoria que es la tiroiditis. Por eso en la diapositiva previa decía que los TRAPS reducían el costo probablemente un 50%, porque las gammagrafías pues tienen un costo más elevado que hacer unos TRAPS. Y en el caso clínico le hicimos la gammagrafía a la paciente y tiene un adenoma tóxico, que el tratamiento no es biopsia, no es cirugía, es yodo de entrada en estos pacientes. Listo. Una mujer de 29 años, primigestante de 8 semanas de gestación, está con pérdida de 2 kilos de peso, temblor acral, palpitaciones, taquicárdica y la encuentran con una tirotoxicosis. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Los TRAPS pueden ayudar al diagnóstico. B. Debe empezarse metimazol inmediatamente, 20 miligramos al día. C. Realizar gammagrafía y D. Yodoterapia. ¿Quiénes votan por la A? Muy bien, muy bien. Entonces miren que este es un caso clásico donde yo con los TRAPS, si son positivos, puedo configurar el diagnóstico de enfermedad de Graves en una materna. Yo no le puedo empezar antitiroideos de una vez y probablemente en el primer trimestre sea más prudente propilturacilo que metimazol por la embriopatía de metimazol. La gammagrafía pues por el yodo no la puedo realizar y el yodo pues como tratamiento definitivo tampoco. Entonces, la función tiroidea en la embarazada es distinta porque aumenta la excreción de yodo, aumenta las globulinas transportadoras de hormonas tiroideas y los efectos estimulatorios, como les conté, de la gonadotropina coriónica. En el embarazo, en la tirotoxicosis, cuando tenemos una embarazada con tirotoxicosis, lo más frecuente es que sea una enfermedad de Graves en un 1%, pero pueden haber causas transitorias como una hiperemesis gravídica, que es simplemente que hay un exceso de beta-HCG y me produce la triada de vómito, pérdida de peso y TSH baja. Y probablemente si tengo unos TRAPS negativos, tranquilizo a la paciente y sea una causa transitoria. Entre más elevada sea la beta-HCG, más síntomas de náusea y vómito, porque acuérdense que va a estimular más el receptor. Recordar entonces la hiperemesis gravídica, ¿cierto? La enfermedad de Graves y saber utilizar de pronto en estas pacientes otras pruebas diferentes cuando tengo tirotoxicosis. En conclusión, creo que hemos mejorado en la patología tiroidea. Muchas gracias.